Muy buenas noches. Seguimos con la presentación de la 13ª Feria del Libro de Tarapoto y Expresiones Culturales de la Amazonía. Ahora tenemos a Rosa María Cifuentes Castañeda y su libro Miénteme si puedes. Ella es catedrática universitaria, astróloga y magíster en periodismo y coach ontológico. Ha sido asesora de comunicaciones e instituciones del Estado vinculadas a los rubros de educación, salud, cultura. Dirige la empresa Resurge, con la que brinda asesorías de coach empresarial en el Perú y en el extranjero. Además, como coach terapéutico, realiza terapias para el manejo de emociones y autoconocimiento. Es especialista en Mianxian, lectura de rostro oriental, morfopsicología, comunicación no verbal y grafología. Actualmente es la autora peruana más importante del Grupo Planeta y tiene bajo sus sellos más de 10 títulos. Buenas noches, señora Rosa María Cifuentes. Le doy el pase para que presente su libro. Gracias. Buenas noches, muchas gracias, amigos de Tarapoto. Contenta de participar en esta feria, en esta iniciativa tan bonita que están teniendo para difundir cultura. Bueno, maravilloso hablar de un libro de lenguaje corporal que saqué el año 2019, pero qué lindo que aunque sea por las redes sociales pueda conectarme con mis amigos de Tarapoto. Este es el libro, Miénteme si puedes. Es un libro que ha sido muy polémico porque la mayoría de personas consideraba que solamente se trataba de un libro para aprender a detectar mentiras hacia las parejas, y no. Miénteme si puedes es un libro de lenguaje corporal que tiene varios elementos que pueden ayudar mucho a las personas. A veces nosotros nos topamos con gente que tiene muchos problemas para comunicarse, que tiene mucho miedo, que tiene miedo a expresar sus emociones, sus sentimientos, y a veces no soporta la mirada de una persona que tiene autoridad o no soporta hablar con un jefe, y esta persona padece lo que se conoce como un trastorno de fobia social, que es un problema muy difícil que requiere terapia. Entonces, en el libro hay mucha información al respecto. Y ahora que se vienen las elecciones presidenciales, sí, en este libro van a encontrar un capítulo completamente dedicado a cómo detectar mentiras y a cómo analizar manipuladores, y también acerca del discurso. Cabe resaltar que casi el 90% de la comunicación es no verbal. La comunicación no verbal está compuesta por todos los gestos que tiene el rostro, que es lo que se conoce como el sistema kinésico postular. Y esto también tiene que ver con cuánto tiempo yo toco a una persona o cuánto tiempo hago este gesto. Ese tiempo se denomina cronemia, ¿no? Y luego tenemos, dentro del sistema kinésico postular también está la postura. A veces nosotros vemos a una persona que camina con la cabeza hacia adelante o agachado o agachada todo el tiempo como si estuviese cansado. Y realmente eso tiene que ver con la tristeza, con la apatía o problemas de autoestima. Hay un capítulo muy revelador en el libro acerca del lenguaje no verbal y la autoestima. Ahora que estamos en los tiempos de los millennials, en las que la mayoría de jovencitos siempre tienen aparatos en las orejas o colgando del cuello, es bien importante que los progenitores se den cuenta de que a veces el lenguaje corporal de sus hijos no es el más adecuado para que en un futuro puedan ejercer sus profesiones. Otro de los elementos del lenguaje no verbal es el tono, forma y manera de hablar, que se conoce como paralenguaje. El paralenguaje es sumamente importante porque quizá uno de los mayores problemas que yo he encontrado como capacitadora en empresas es que algunos postulantes a empleos no vocalizan, no verbalizan bien, no se hacen entender, y algunas otras personas utilizan un exceso de muletillas y están de moda el uso de aumentativos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si le preguntas a un empleador, oye, ¿qué más has hecho en la vida, en esta empresa que tienes para ofrecer? Te da una serie de características y llega un momento en que tiene un vacío y no sabe qué contestar y utiliza una muletilla horrorosa de moda que dice, bueno, nada, ¿no? Y ese nada suena terrible. En el libro van a encontrar muchísima información. Ahora que se viene el proceso electoral, en el libro van a encontrar todo un capítulo dedicado al discurso.
no nos sirve una persona que hable bonito, tiene que tener sentido lo que diga, tiene que tener fundamento. La mayoría de políticos antiguos, de vieja data, han utilizado la demagogia, y la demagogia tiene que ver con frases rimbombantes, frases que pueden acariciar al grupo elector para poder hacer que tengan entusiasmo o crean en él o en ellos. Pero, ¿qué pasa? Utilizan mucho la criollada, la música, los bailes, frases lindas, pero esas frases no dicen nada porque no me están diciendo qué vas a ofrecer en tu gobierno, cómo vas a trabajar, o los discursos suelen ser muy cuantitativos. Cuantitativos es que ofrecen una serie de cosas, voy a mejorar tal cosa, te dan un ABC de lo que van a mejorar, pero no te fundamentan económicamente cómo lo van a hacer. Y lógicamente no lo van a saber porque todavía no tienen una idea de cuánto presupuesto cuentan por área si fueran elegidos presidentes. Entonces, mucha gente elige un candidato por euforia o lo elige porque le cae bien, porque el peruano dice mucho me tinca, ¿no? O sea, me parece, siento que me cae bien este señor, pero en el libro van a aprender, van a tener toda la información. Además que el libro está lleno de dibujitos, está lleno de gráficos que son de mucha utilidad. Y bueno, y sí hay un capítulo dedicado con mucho cariño para todos los dependientes afectivos, sobre todo el nivel de gestos que se da en el cortejo. A veces hay muchachas o varones que no entienden que alguien no está interesado en él o en ella, y el lenguaje corporal dice mucho. Hay una serie de gestos automáticos, gestos que solo aparecen, que se denominan patógrafos, y pueden darse todo el tiempo, ¿no? Entonces es una suerte de compendio del lenguaje no verbal, donde además he dedicado un capítulo completo al manejo de la mirada. La mirada es muy importante porque se estudia sola, Por ahí me preguntan muchos cómo se hace para poder detectar una mentira, y siempre les voy a decir que es un proceso que no es de un día, puede tomar bastante tiempo, porque para detectar una mentira tú tienes que analizar la oración que te está expresando la persona, tienes que analizar el tiempo verbal, porque de repente en un momento declaró algo, pero en otro momento el tiempo verbal cambió. Te habló de día y finalmente luego habló de noche. Yo recuerdo mucho en casos candentes de homicidios que algunos periodistas han tenido mala memoria, y esta persona ha declarado 3, 4 veces y ha declarado cosas diferentes, ¿no? Entonces, un buen periodista o un buen investigador tiene que tener una buena memoria. Ahora, otro de los puntos importantes para detectar la mentira, obviamente, es notar los gestos de displacer en el rostro. Habíamos visto la última entrevista que tuvo el presidente Vizcarra en Canal 4, donde entró en una acalorada discusión con el periodista, que desde mi óptica hizo una entrevista incisiva, pero sí considero que con unos tonos no adecuados. Sin embargo, el presidente durante toda la entrevista no pudo dejar de hacer muecas con la boca, morderse los labios, moverse con las manos. Entonces fue un momento tenso para el presidente Vizcarra, y yo creo que él va a tener que explicar muchísimas cosas al terminar su gobierno. Por otra parte, dentro del lenguaje corporal deben entender que cuando una persona emocionalmente va madurando, va aprendiendo, se va volviendo más culto, más culta, su lenguaje corporal mejora, porque nosotros expresamos lo que tenemos por dentro, de manera que un chico que de repente por alienación o por cultivo decide unirse a un grupo de pandilleros o a un grupo de chicos que no tienen mucho oficio ni beneficio, de repente se va a disfrazar, va a utilizar un atuendo que es propio de su clan o su grupo, pero cuando pasa a otra etapa de su vida, el lenguaje corporal cambia rotundamente. En el libro también van a encontrar un capítulo completamente dedicado a las técnicas de seducción y cortejo, y sobre todo cómo saber identificar los tipos de jefes que puedes tener en un trabajo. Es un libro en el que también he dedicado un capítulo profundo a los ancianos. A veces, ahora que estamos en estos momentos de pandemia tan difíciles, a veces muchas personas, por ignorancia,
no se dan cuenta que sus adultos mayores están entrando en problemas de demencia senil, están entrando en problemas de cambios de humor y necesitan alimentarse mejor y necesitan la ayuda de un geriatra. Y lamentablemente con esto, en esta situación, no podemos manejarlo, y a veces hay gente que no se da cuenta que le hace mucho daño al papá, la mamá, etcétera. Entonces es penoso, y en el libro doy detalles de cómo funciona el lenguaje no verbal en la tercera edad. Entonces, todas las personas que quieran aprender el ABC y hablar de manipuladores, por ejemplo, porque puede ser un manipulador un policía, puede ser un manipulador alguien que aparentemente tenga autoridad. Hoy en día se arman muchísimos clanes, a veces cuesta mucho identificar a un delincuente, a algunas personas, pero no, en este libro se rompen los estereotipos, ¿no? El tono, forma y manera se evalúa. Yo he querido hacerlo de una forma muy sencilla, y de hecho no va a ser la última entrega que yo voy a hacer del lenguaje no verbal. Este es un primer paso, y más adelante les iré entregando otros aportes al respecto, ya dedicados más al campo de la criminalística y al campo de lo que es los recursos humanos que hacen tanta falta, ¿no? Entonces, Miénteme si puedes es un libro para mirarse, es un libro que le sirve a padres, es un libro que le sirve a adolescentes, a profesores, está totalmente graficado, tiene dibujitos por todos lados. Ahora lo pueden conseguir por vía online. El libro ha tenido un gran nivel de aceptación, fue el libro más vendido del 2019 en Editorial Planeta, en la Feria del Libro, y está teniendo varias ediciones, incluso el libro se presentó también en Colombia. Está en ebook para las personas que lo quieren comprar en el extranjero por Busca Libre, y en todas las librerías del Perú para todas las personas que se han conectado, ¿ok? Entonces, Miénteme si puedes, mi intención es que ustedes aprendan a ser mejores personas, aprendan a observar. El lenguaje corporal dice muchísimo, una mirada, un tono de voz, una forma de hablar. Incluso hay papás que no saben leer el lenguaje corporal de sus hijos, que tantas cosas les están diciendo. Y existen personas que no se dan cuenta que hay una serie de gestos que denotan que la otra parte puede padecer alguna enfermedad, y por ignorancia pueden entrar los conflictos emocionales. Así que espero que lo disfruten, que les ayude. Por ahí me preguntaron cuál era la intención de poner los ojitos en Miénteme si puedes. Bueno, la verdad que todas las carátulas que ven en mis libros son idea mía, y yo tengo un equipo divino de diseño. Y bueno, por ahí alguien dijo, Rosa María, tienes la mirada fuerte, vamos a calar los ojos. Entonces, fue una expresión que tomaron en algún momento mía, y bueno, hicieron el resto de retoques para la portada. Y es un libro que tiene un lenguaje muy sencillo, ¿no? Muy, muy sencillo para que lo puedan manejar, y como tiene capítulos completamente divididos en orden, miren, aquí por ejemplo tienen un capítulo de lo que significa solamente el movimiento de piernas, ¿no? El movimiento de las piernas y la postura. Entonces de repente hoy día lees un capitulito, mañana otro, y sin darte cuenta lo vas a acabar, ¿no? Entonces, y espero que lo disfruten. Lo deberían leer policías, autoridades, ministros, gente que trabaja en comunicaciones, docentes, psicólogos, terapeutas. Hay varios libros de lenguaje no verbal, pero considero que el mío llena muchos vacíos, tiene muchos aportes, y es una primera entrega, como les digo, pero la intención es ir haciendo otros de carácter más especializado, ahora que la gente se va a familiarizar con el lenguaje no verbal, ¿ok? Así que amigos de Arequipa, de Tarapoto, estoy feliz de participar en esta feria, espero que lo disfruten, y en algún momento estar en esta ciudad tan bonita que a mí me encanta, poder firmar los libros otra vez, y en su momento poder abrazarlos y tomarme fotos con ustedes. Si hay preguntas, estoy llana a escuchar. Bueno, y aquí estoy, amigos de Tarapoto. Muchas gracias por su atención, por su cariño, y lo que quieran preguntar, empezamos. Si la señorita que está ahí me lee las preguntas, sería muy amable, por favor.
Bueno, tenemos una pregunta de Giselle Karina. Rosa María Cifuentes, ¿por qué no realizas un texto sobre los recursos de cómo afrontar a personas soberbias, pedantes, narcisistas o manipuladores? Bueno, tendrías que leer todos mis libros. Yo he escrito un libro que se llama Cómo aman ellos, que te recomiendo leer, donde hablo un poco del tema. Tengo mi libro Jaque Mate al Amor, que hablo de las 30 peleas que destruyen una relación. Y tengo mi libro Lesiones de Amor, donde se habla de las 20 lesiones emocionales que hacen daño a la familia. Ahí vas a encontrar mucho lo que estás preguntando y espera el próximo año mis próximas publicaciones. Además de eso, tengo un canal YouTube, que es Rosa María Cifuentes, canal oficial, donde toco muchos videos de los temas que tú estás mencionando. Así que si me estás siguiendo, ponte a investigar en las redes y vas a encontrar lo que tú necesitas. Otra pregunta de Ingrid Guimarey. ¿Es cierto lo de caminar mirando abajo, pero una vez que superas eso, todo cambia? O sea, es decir, ¿qué posiciones debemos caminar para sentirnos seguras? Porque mayormente miramos hacia abajo, ¿no? Porque tenemos inseguridades como personas. Mayormente no se mira hacia abajo. Quien mira hacia abajo es que tiene problemas. No es una ley que la gente mira hacia abajo, ese es un error y un estereotipo. Y el cuerpo no puede fingir, y el sistema nervioso no puede fingir. Si tú le dices a una persona, intenta caminar sin mirar abajo, va a dejar de caminar mirando hacia abajo cuando su sistema nervioso central esté preparado y cuando realmente emocionalmente se sienta seguro. Existen personas que caminan mirando hacia abajo porque tienen miedo, porque tienen fobias, porque están tristes, porque están deprimidos. Lo ideal es que una persona camine derecho, con la columna recta, pero como esto es algo innato que tiene que ver con la personalidad y con el sistema nervioso, no le puedes pedir a una persona que lo haga si es que no es parte de su personalidad, si no es parte de su madurez y si no es seguro. En el lenguaje corporal no existe el teatro, existe lo que tú eres, que brota y sale de una manera permanente según vas cambiando en la vida. Y pregunta, ¿por el tono de voz uno se puede dar cuenta que mienten? Por supuesto, bueno, no solo por el tono de voz sería un elemento, no todo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando tú le preguntas a una persona, oye, pero tú cogiste tal cosa, de repente convives con alguien y le preguntas si cogió pues el jabón o cualquier cosa, y de repente brota una risita y te dice, no sé, y estos gestos suben hacia arriba y sale esa risa nerviosa. Esa risa nerviosa, con esos gestos hacia arriba, patógrafos inevitables, ya te están diciendo que la persona se siente, me pillaste, ¿no? Sí, fui yo. Así como hay otras personas que de repente tú los llamas por teléfono y tú le preguntas, ¿dónde estás? Y te contestan, ¿por qué? Y de repente, ese tono tienes que escucharlo varias veces, porque pueden haber varios motivos. Entonces, para tú pillar una mentira, no solo vas a escuchar el tono, vas a escuchar lo que te dice, las palabras, los verbos. Una persona que quiere detectar una mentira tiene que tener muy buena memoria, tiene que ser muy observador y obviamente tiene que conocer bien a la persona. Pero sí el cuerpo habla, ¿no? La persona que está mintiendo a veces no puede ocultar, bajar la mirada, no puede ocultar exhalar. Hay ruidos con la nariz, hay exhalaciones, hay titubeos, no hay seguridad en la elaboración de los discursos. Ya. Guadalupe Franco pregunta, ¿qué podemos hacer con los recuerdos de difuntos? Bueno, no es parte del tema porque estamos hablando del lenguaje no verbal, pero considero que tenerlos en un cajón o en algún lugar, bueno, esa pregunta te la dejo ahí porque no es parte del tema. Rosa María, buenas noches. ¿Qué tan cierto es lo que dicen sobre que si miras a la izquierda, mientes a la derecha, es más, diciendo la verdad?
Eso es una verdad a medias, porque depende del contexto. Cuando Beto Ortiz tenía el programa El Valor de la Verdad, a mí me mandaron muchas veces a analizar las declaraciones de varios participantes. Entonces, generalmente esa mirada que va a la izquierda o que va a la derecha puede deberse a muchas cosas. Puede ser que la persona tenga un problema de desviación en la vista, puede deberse a que esté muy nervioso, muy nerviosa. Lo que tú tienes que mirar es cuando una persona le preguntan algo, si además de ese movimiento extraño de ojos, se muerde los labios o de pronto hace algún gesto acicalador, ¿no? Hemos visto a varios personajes políticos o a varias personas que fueron acusadas de doping en deporte, que cuando están en la conferencia de prensa hacen esto, ¿no? Hacen este gesto acicalador que es como decirle al cerebro, cálmate, cálmate, porque está siendo descubierto, o en algún momento esta persona exhala y sin darse cuenta agacha la mirada, se muerde los labios. Hay una serie de gestos inevitables, así como existen otras personas que pueden hacer este gesto. Entonces vuelvo a repetir, cuando lean el libro van a darse cuenta que para detectar una mentira hay que manejar un todo, es tono, forma y manera, palabras, miradas, es un conjunto. Es falso que solamente mires un punto, es un gran error porque así no van a pillar absolutamente nada. Esperanza pregunta, ¿cómo reaccionar ante miradas que tratan de aminalarte? Bueno, si tú te refieres a gente que te mira para humillarte o aminalarte, como tú dices, puede ser en temas de pareja, ¿cómo reaccionar? Pues simplemente dice el dicho que no la debe, no la teme, no te debes mortificar. Si es una persona que tú conoces, de repente es tu pareja, y te está mirando feo, si no tiene ningún motivo para hacerlo, simplemente tú debes mantener la calma y preguntarle por qué te mira de esa forma. Y si tú sabes que es una persona, que es un hombre agresivo o agresiva, pues es mejor cortar la comunicación, porque a veces ese tipo de personas reacciona mal y puede darse una agresión peor. Si tú me dices que en la calle alguien te está mirando de modo fijo, pero te está mirando de pronto el celular o la cartera o el bolso, tienes que ser bastante hábil para poder desplazarte a un lugar donde haya más gente y tú estés resguardada, ¿no? Y no dejarte intimidar. Y si es tu jefe y es una persona que le gusta humillar, simplemente míralo a los ojos con calma, pero no lo mires de la misma forma. O sea, no se responde una mirada agresiva con otra, porque eso es generar conflicto. Existe también gente que es muy susceptible. Gente susceptible porque de repente tú no lo estás mirando mal y le estás mirando mal, pero te dicen, ay, tu mirada es muy fuerte, ¿por qué me miras? Entonces, y de pronto tú no tienes ninguna intención de mirar mal a esa persona, pero quizá de chico o de chica, la mamá y el papá fueron duros con él o con ella, o simplemente es muy susceptible a que lo miren, y eso ya tendría que ver con una fobia, ¿no? Y con complejos. Evelyn Vila, ¿qué puedes dar a conocer si te tocas tanto el cabello? Depende, porque depende el contexto en el que te toques el cabello. Si estás en una entrevista laboral, indudablemente que estás súper nervioso, súper nerviosa, ansioso por lo que te están preguntando. Generalmente tiene que ver con aburrimiento, con estrés, con ansiedad, depende del contexto. O sea, no se lee ese gesto en una sola situación. Es una entrevista laboral, de pronto, por ejemplo, en el cortejo, existen chicas que cuando están saliendo con un varón hacen gestos de acicalamiento, se denominan, ¿no? Que lo hacen mucho los chimpancés. En el caso del hombre, cuando a una mujer le agrada, no se da cuenta, pero comienza con los puños medio cerrados, comienza a frotarse el pecho, que es un gesto de cortejo, se le dilatan las pupilas, y algunas chicas, cuando son mucho más emotivas sentimentalmente, y son nerviosas, no se dan cuenta y comienzan a acicalarse el pelo de esta forma, ¿no? Entonces no lo pueden controlar y es una suerte de gesto coqueto que es, ¿qué puedo decir? O sea, brota en ellas y a veces no lo pueden evitar. Franco, cuando hablas a alguien y no te mira, ¿qué significa? Vuelvo a repetir, aquí hay que tener en cuenta los contextos.
Una persona tú le hablas y no te mira por los siguientes elementos. Uno, porque puede tener culpa contigo. Dos, porque tu personalidad o tu nivel de autoridad le causa mortificación. Hay alumnos que no miran a sus profesores porque les tienen miedo. Yo me acuerdo mucho que dando clase en la universidad, un alumno me decía, cuando tenía que exponer su tesis, me decía, profesora, le voy a pedir un favor. Y yo le decía, dime, no me mire porque me pongo muy nervioso. Y a mí me hacía mucha gracia, pero calculo que el chico tenía un problema con la autoridad. Existen otras personas que no te miran porque tienen fobia, como este chico que les estoy contando, ¿no? Tienen fobia a la autoridad. Obviamente, si tú te encuentras con una persona que quizá sabe que te ha hecho algo malo, te baja la mirada y no te mira, y si vas a una reunión y te encuentras con esta persona, desvía la mirada o agacha la cabeza en señal de culpa y vergüenza. De hecho, la gente que no tiene paz por dentro tiene más problemas, pero no hay que generalizar, porque vuelvo a repetir, hay una serie de enfermedades, hay una serie de problemas que denotan que la mirada no sea abierta y que la gente tenga problemas para sostener la mirada de otra persona. Hay que conocer un poquito más a esa persona y en ese punto ya te llegas a una claridad. María del Carmen Pacheco. Ajá. Buenas noches. Quisiera tu opinión sobre los hijos de mamá. ¿Eso marca a las personas? Se refiere a los hijos consentidos. Bueno, los chicos consentidos, ya que dices tú, claro que los marca porque los hace personas que no se enfrentan a la vida y siempre creen que tienen que, si les pasa algo, tienen un colchón donde recaer, pero básicamente pueden crecer inútiles, porque estos chicos que son consentidos o que se les dan todas las facilidades, en el sentido les tienen la cama, no les enseñan a cocinar, pasa el tiempo y de repente se tienen que mudar y no saben hacer absolutamente nada, pero además no quiere que se caiga, no hijito, o sea, quiere cubrirlos del dolor y el dolor es parte de la vida, es parte de la madurez emocional, entonces estas criaturas crecen en una burbuja y cuando pasa el tiempo no manejan la intolerancia a la frustración, no manejan los conflictos, no soportan un no, y cuando tienen un problema se van abajo y no saben revertir la situación. Sin embargo, va a depender del nivel de inteligencia emocional de los papás y de su nivel de cultura. Wonny Florian pregunta, ¿cómo es la mirada cuando no te miente? Muchas gracias por tu respuesta. A ver, lo ideal de una persona que no te está mintiendo es que te mira a los ojos, pero además de eso, yo desconfío mucho, particularmente como especialistas, de la gente que siempre está metida con la mano en los bolsillos o escondiéndolos. Pero una persona, no solamente tienes que mirar la mirada, tienes que observar el tono de voz, tienes que darte cuenta si el discurso es completo. Es más, se puede detectar la mentira incluso por correo, se puede detectar la mentira por inbox, en los tonos, en los emoticones, es larguísimo de explicar. De hecho, yo doy capacitaciones en muchos países al respecto y me he dedicado años a estudiar el lenguaje no verbal. Entonces, no solamente es la mirada, es el tono de voz, es la frase. No es lo mismo decir, oye, yo siento esto, yo quisiera esto, yo quisiera ir a tal lugar. La persona que es directa y que es sincera dice, bueno, ¿sabes qué? Yo no elegiría a este candidato por esto, por esto, por esto, por esto, y va de frente. La persona que suele mentir o que tiene más problemas para manejar la honestidad da mucha vuelta a todo. Esto se llama circunloquio. El circunloquio es en cristiano el floro. Da vueltas, 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 porque tiene más problemas con la seguridad, ¿no? De repente, tú quieres terminar con una chica, pero tú le dices la típica tontería, no eres tú, soy yo, ¿sabes qué? No creo, estoy en un mal momento. En lugar de decirle no te amo, no te admiro, simplemente no conecto contigo, no tendría nada que darte, no siento nada por ti, una relación no funciona así. O sea, ese tipo de cosas tan directas, hay mucha gente que tiene miedo de decirlas. Y tiene miedo de decirlas porque los educaron en la mentira, los educaron en la hipocresía. Entonces va a depender mucho del contexto cultural de donde viene una persona, pero no hay que hacer generalidades. Para pescar una mentira tienes que mirar tono de voz, tienes que mirar discurso, tienes que mirar contexto, tienes que mirar desplazamiento, tienes que mirar qué tiene el mentiroso en las manos. En el libro tienes toda la información y toda la guía completa para poder guiarte. Zenaida Noemí pregunta, ¿cómo convivir en el trabajo con un jefe hipócrita?
A ver, que tu jefe sea hipócrita simplemente no sería lo problemático para convivir. Lo problemático sería que te trate mal, lo problemático sería que te haga la vida cuadros o que malinforme o que diga algo incorrecto de tu trabajo porque tú eres consciente que estás tratando de hacer las cosas bien. Si a ti te cae mal porque te parece que es una persona dulona o te parece que le pela las muelas a todo el mundo y esa percepción la tienes tú, la que tiene problemas para manejar la situación eres tú. Tú no puedes evitar que él sea como es. Simplemente lo que tú tienes que hacer es trabajar tranquila, ser responsable y obviamente si no te inspira confianza, no le vas a contar nada importante, te dedicas a trabajar, a ser cumplida, a ser ordenada y no entrar en chismes con él, no entrar en confesiones laborales ni nada por el estilo. Pero como es alguien, pues lo tienes que aceptar. La gente es como es y no puedes ir por la vida molestándote con todo el mundo. Hay gente que simplemente es ignorante, hay gente que simplemente viene del profundo cinismo, de una desvinculación espiritual con Dios, que no tiene valores. Y bueno, toca ser educado, en tu caso toca ser hipócrita también, para no poder estar peleándote con todo el mundo, porque fíjate que la hipocresía en algún momento es una necesidad social porque a veces nos vamos a topar con personas difíciles y mucho más si se trabaja en el Estado, ¿no? Donde hay tanto papeleo, donde hay tanta burocracia, traba, todo es traba, y uno quiere trabajar en tranquilidad, pero hay tanto deseo de poder, tanto ego, tanta complicación, entonces toca ser lo más educado posible, y bueno, se puede llamar que eso es a veces hipocresía, porque tú puedes ver al jefe más ignorante, y tú dices, ¿cómo está ese hombre ahí? O sea, ¿cómo llegó ese sujeto ahí? Pero bueno, es el que manda, tú le tienes que reportar y te queda ser muy educada y concentrarte en tu trabajo y verlo como un servicio, porque un trabajador lo que hace es dar un servicio a la comunidad. Otra vez, Susi Xue. Rosa María, ¿está mal mover las manos cuando se conversa en una reunión de trabajo? ¿Es seguridad? ¿Por qué suele pasar? Si las manos te las dio Dios para moverte, no para que sean mancas. Por supuesto que está bien. Estos gestos son de acompañamiento, ¿no? Si tú le dices a tu jefe, yo le di 2 informes, no, o sea, dime tú, ¿cómo vas a estar así muda tiesa? Es absolutamente absurdo que no muevas las manos. ¿Quién te metió eso en la cabeza? Libertad, mujer, los brazos, las manos son para moverlas como yo las estoy moviendo. Cuando una persona no mueve, no es que las tengas que mover todo el tiempo exageradamente, pero hay gente que se queda tieso, tiesa, y esto denota inseguridad. Además que no haces empatía. El movimiento de manos acompaña el discurso de lo que estás hablando y va a generar una confianza y una empatía. Por ejemplo, si tú sales con una persona a tomar un café y tú ves que esa persona no muestra mucho las manos o no lo ves cómodo, no lo ves suelto, indudablemente tiene una barrera en la comunicación contigo que está significando que no confía en ti. Y que no solamente no confía en ti, que no le provoca mucho hablar contigo, ¿no? Entonces, cuando alguien está suelta, en confianza, el lenguaje corporal fluye de manera natural. Esperanza pregunta, ¿qué importante es la voz en un diálogo? Totalmente importante, vital. Es importante el tono de voz, el tono, ¿no? Porque a veces nos podemos asustar cuando hablamos con un hombre o una mujer que habla como un energúmeno y de repente, dama que me estás escuchando, ¿no? De repente tú quieres que tu esposo vaya a comprar el pan y le dices, oye, anda a comprar el pan, apúrate, que siempre haces todo tarde. Suena déspota, suena fatal, ¿no? Qué diferente sería que le digas, por favor, ahí está la bolsita del pan, traes tantos panes, amabilidad. O sea, en uno hay amabilidad y en el otro eres déspota. Y esas son formas de maltrato psicológico y tienen que ver con el rencor también en algunas parejas. No es lo mismo que tu jefe te diga, bueno, hoy día me presentas tal informe, a que te diga, ¿sabes qué? Hoy tienes media hora, te doy media hora para presentarme ese informe. Si te hace este gesto, y te dice te doy media hora, significa que está harto de ti, significa que tu trabajo lo cansa, entonces el tono de voz te va a comunicar el estado de conexión emocional de esa persona contigo. Además, que es bien importante vocalizar. Uno de los mayores problemas que se tiene en el lenguaje no verbal de estos tiempos, sobre todo con los dejos en los países, es la vocalización.
Existen personas que no pronuncian, que arrastran las palabras, o de repente que no pueden armar una oración completa. A menos lectura, peor va a ser esa expresión verbal. O cuando dan un examen, vamos a suponer que va a dar un examen, una exposición, una tesis, lo que fuese, le dan vueltas al asunto y dicen, por ejemplo, bueno, estimado jurado, en tanto que en esta tarde maravillosa, y le dan vueltas y vueltas y vueltas, o es como cuando tú lees los escritos de un abogado en el Poder Judicial, a mí como docente se me paran los pelos porque yo digo, esto es un desastre, ¿no? Yo considero que en temas de derecho deben existir cursos nuevos sobre redacción, porque esos párrafos en las facultades de Derecho, esos documentos que llegan al Poder Judicial, en muchos casos no se entienden en lo absoluto, no hay claridad y eso dificulta la comunicación. María del Carmen Pacheco. Sí, justifican sus acciones con las demás personas. ¿Son mentiras o inmadurez? No entendí. Si justifican sus acciones con las demás personas. Bueno, cuando es que no, la pregunta está incompleta, no la entiendo. No la entiendo, porque tú me debes decir, si una persona está mintiendo y justifica sus acciones, ¿es correcto? Esa sería la pregunta. Lo que me estás dando es un título, no estás preguntando bien. Bueno, voy a tratar de entender lo que quieres preguntar. Bueno, si alguien justifica su proceder y de repente ha mentido, la justificación emocional de una persona es lo que siente, pero también tiene que ver con el cinismo. Cuando una persona miente y hace daño a los demás con su mentira o teje muchas mentiras, definitivamente no tiene valores cimentados. El principal valor es la honestidad. Ahora, una persona puede justificar su mentira en que tiene miedo, en que tiene cobardía, en que tiene complejos, etcétera, 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 etcétera. Pero si esa persona justifica todo su proceder y vuelve a repetir los errores muchísimas veces, indudablemente tiene un problema con la personalidad, tiene un problema con los valores, tiene un problema espiritual, tiene hasta una patología. Entonces, si esta persona no busca ayuda profesional y no trata de mejorar espiritualmente, puede justificar lo que quiera, pero eso se llama cinismo, ¿no? Y el cinismo ya es una situación penosa, lamentable, que hace que uno no pueda confiar en lo absoluto en esa persona. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, señora Rosa María Cifuentes. Quedaron muchas preguntas pendientes. Si podrían decirnos dónde te podemos encontrar, en tu fanpage, cualquier claro, sí, quiero hacer una invitación a toda la gente de Tarapoto. Bueno, gracias por la invitación. Yo sé que el tiempo es corto. Mi fanpage es Rosa María Cifuentes, mi apellido es con C. Síganme allí. Tengo mi canal oficial, Rosa María Cifuentes, canal oficial en YouTube. Acabo de colgar hace unas horas los tránsitos astrales que ya se están cumpliendo, donde había hablado de violaciones la semana pasada, ahora volví a colocar otras cosas y hace poquito, después que colgué el video, se comenzaron a pasar las cosas. Y tengo en Instagram, @rmcifuentes, mis libros en Editorial Planeta, a los que están en el extranjero, en buscalibre.com. Así que muchísimas gracias por estar aquí, estén pendientes, tengo una invitación para ustedes. El día 31 de octubre, el Día de las Brujas y el Día de la Canción Criolla, a las 10 de la noche, voy a dar un live, voy a dar una charla gratuita sobre Lilith, que es cómo manejar la sombra. Es un elemento astral súper importante del que yo hablo mucho en mis videos. Lilith, dentro de los especialistas astrólogos como yo, es cómo vencer esos demonios psicológicos y emocionales que rodean la vida de una persona. No se lo pueden perder, va a estar muy interesante, va a ser a las 10 de la noche el día 31 de octubre. Todo mi cariño para la gente de Tarapoto, muchísimas gracias a tanta gente que se ha conectado, los quiero mucho, saben que en mi fanpage y donde yo vaya, siempre habrá algo para ustedes. Espero Dios me dé la oportunidad de poder estar en Tarapoto pronto y poder abrazarlos, firmar libros, y hay que rezar mucho porque esta situación vaya cediendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rosa María. Un placer tenerlo en esta 13ª Feria del Libro y esperemos tenerla para el próximo año. Muchas gracias por la invitación.